Victoriosos cantaremos en la gloria de su luz. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo es el camino hacia la eternidad. Amén. Amén. Que Dios bendiga a cada una de las voces que lo alabaron en esta noche. Buenas noches, queridos hermanos. Dios les bendiga. Voy a quitar eso. Hay dos cosas que yo haría sin que me paguen absolutamente nada, de gratis, y todo el día, y a toda hora, y donde sea. Una que es predicar la palabra del Señor, porque me encanta, me gusta mucho enseñar de la Biblia y predicar su santo evangelio. La otra es jugar fútbol, también me gusta mucho. Lo haríamos de todo corazón. Gracias a los ancianos que me invitan a predicar. Vamos a tener una palabra de oración para poder dar inicio al tema de esta noche. Oremos. Nuestro Dios y Padre Celestial, bendito Señor y alabado sea tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, porque para nosotros hay esperanza, para nosotros hay perdón y para nosotros, Señor, se ha trazado el plan de salvación para vivir y tener, Señor, parte en la vida eterna. Ahora, Señor, en esta hora estamos un grupo de tus hijos con el único objetivo, Señor, de conocer tu palabra, estudiarla y sacar, extraer de allí palabras de vida que lleguen a nuestro corazón, Señor, y nos lleven a tomar decisiones. Permite, Padre, que la bendición de lo alto, la del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, recaiga sobre cada hogar aquí representado. Que tu misericordia alcance a nuestras familias no conversas, a nuestros vecinos, Señor. Danos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Y te invitamos en esta hora para que, así como Pablo, Señor, habló a los hebreos, quienes les enseñó el santo ministerio del santuario, permite, Señor, que ese espíritu también nos acompañe, porque hoy vamos a hablar de ello, y permite que tu pueblo y junto conmigo vamos a sacar de allí grandes lecciones de vida. Perdona nuestros pecados y levántanos con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, bienvenidos a todos. Yo me voy a parar acá, con el permiso de ustedes. De allí se alcanza, si encontraron las diapositivas. Y quiero, hay todos los que estamos acá en este auditorio, somos adventistas, no hay ninguna visita. Todos somos adventistas, ¿sí? Muy bien. Es la pregunta porque lo que vamos a hablar se utiliza mucho lenguaje adventista, que solamente lo comprendemos nosotros, ¿cierto? Expiación, santuario. Y aparte de eso, el lenguaje que se va a utilizar también es lenguaje referente al santuario. Entonces ustedes que son tan estudiosos conocen esta terminología, ¿cierto? Que es lo que esperamos. Y si no, pues allí comprenderemos. Hay algo que se llama y que la iglesia adventista
es pionera. Ahí está, pasamos. Y es sobre esa palabra, expiación. Es teológicamente lo que la iglesia le ha aportado a la teología, la expiación, todo lo que tenga que referente a ello, porque otras denominaciones no conocen esto. Y la iglesia ha sido y es muy fuerte en ello, ¿cierto? Y vemos allí entonces, allí situado, no se alcanza a leer, bueno, yo les voy a leer, pero al menos para que tengamos una ideita allí. Hebreos 9:24, según la traducción de la Reina Valera de 1960, dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para representar ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entraba el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Sabemos que Jesús hoy ministra en ese santuario real que está en el cielo, ¿cierto? Realmente su ministerio y todo lo que Jesús a través de ese modelo de Moisés en Éxodo 25:8, que es algo pedagógico para los israelitas, él ya hace la labor real del significado de todo lo que allí se realizaba. Hay un libro que nosotros leemos, se llama Reflejando, reflejando, Reflejando Jesús, ¿cierto? Reflejemos a Jesús. 366 dice, puesto, hablando de la ley, dice, puesto que la ley divina es tan sagrada como el mismo Dios, solo uno igual a Dios podrá expiar su transgresión. Ninguno, sino Cristo, podría salvar al hombre de la maldición de la ley y colocarnos otra vez en armonía con el cielo. Cristo cargaría con la culpa de vergüenza del pecado, que era algo tan abominable a los ojos de Dios, que iba a separar al Padre y a su Hijo. Cristo descendería a las profundidades de la desgracia para rescatar la raza caída. Juan, el Juan, cuando ve a Jesús, que bautiza, Juan, ¿cierto? Ve a Jesús y le dice, expresa estas palabras, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. También Juan, ya el apóstol, dice, ese es el Cordero de Dios que fue inmolado, ¿cierto? Fue inmolado por nosotros. Entonces, hace relación al ministerio de Jesús en la cruz. Jesús viene, se hace como hombre, vive una vida como hombre, nos enseña el camino y restaura nuevamente en el hombre aquello que el hombre por sí solo no lo puede hacer, que es las acusaciones que desde el inicio de la eternidad le planteó Dios, Satanás a Dios, con respecto a su ley, que es imposible que usted y yo guardemos esa ley. Cristo, hecho hombre, vive como hombre y cumple la ley de Dios, ¿cierto? Cumple la ley de Dios y vive esa ley de Dios. Y a través de esa ley nosotros caminamos en filita para seguir las pisadas de nuestro Maestro. Vamos a mirar, voy a citar algunos libros que vamos a leer, no ya, pero que lo tengan como referencia de lectura porque son muy buenos que nos ayudan. Hay algo acá, 2 Corintios 5:19, porque Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta los pecados a los hombres, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Eh, Nosotros o el mundo, por eso la iglesia adventista aporta lo que es la expiación, conoce que Cristo vino a salvar, ¿cierto? Y el texto conocido por el mundo cristiano es San Juan 3:16, ¿cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, ¿cierto? Y muchas predicaciones escucharás, y Jesús vino para salvarnos, Jesús es la salvación. Sí, es verdad, Jesús nos salva, Jesús es el camino, Jesús todo lo hace y todo lo puede. Sin embargo, el doble propósito que Jesús hace es para
vindicar el carácter del Padre Celestial frente a todo el universo. Luego, seguido de eso también, para salvar a una raza que se pierde. El plan de la redención tenía un propósito todavía más amplio y profundo que el de salvar al hombre. Cristo no vino a la tierra solo por este motivo, no vino meramente para que los habitantes de este pequeño mundo acatasen la ley de Dios como debe ser acatada, sino que vino para vindicar el carácter de Dios ante todo el universo. El acto de que Cristo, de morir por la salvación del hombre, no solo era accesible al cielo para los hombres, sino que ante todo el universo se ha justificado Dios, su Hijo, y en trato con la relación de rebeldía de Satanás. Y por medio de él, dice Colosenses 1:20, y por medio de él reconciliando consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Nosotros, el ideal de Dios cuando creó a Adán y a Eva era presentarle al mundo, presentarle a los otros mundos no caídos, que usted y yo obedecemos a Dios simplemente porque le amamos, porque nos nace hacer eso, ¿cierto? Y conocemos la historia, el hombre peca, ¿cierto? El hombre peca. Sin embargo, el fin de Dios es nuevamente que nosotros naturalmente, introduzcamos en este mente de pecado, en este corazón contrito, que piensa miles cosas, volver, dice Hebreos, quitar este corazón, esta mente de piedra, ¿cierto? Ponernos un corazón vivo, de carne, un corazón que palpite, que resucite, que vivifique la ley de Jehová que se ha perdido. Y eso es lo que hace con nosotros. Nosotros exteriormente, por ejemplo, el sábado, conforme al mandamiento, ¿cierto? A los principios de Dios, que apartamos todo, venimos a congregarnos a una iglesia, ¿cierto? Y en este caso, nosotros, iglesia adventista. Pero lo hacemos, ¿por qué? Porque en los principios de Dios, allí aparece el cuarto mandamiento y nos demanda hacer eso. Pero no solamente el sábado, porque también dice, no matarás, no codiciarás ni la mujer ni la casa, ¿cierto? No tendrás dioses ajenos, no te harás imagen. Y todo eso son principios que estamos nosotros ahí sobre todo ello. Algunas personas enseñan que es imposible, bueno, ya aquí más adelante, voy a leer acá, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarnos ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecer muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con su sangre ajena. ¿Qué está haciendo Jesús en el lugar santísimo en este momento? ¿Y qué debe cambiar mi vida? ¿Qué está haciendo Jesús en este momento? Hoy, a esta hora, en el cielo, se está llevando el juicio, ¿cierto? El juicio, están siendo examinadas nuestras vidas para veredicto final, ¿cierto? Bueno, el sábado va a tener otro tema que es referente a esto. Pero lo que debemos de tener en cuenta es, siempre les digo a los hermanos, como pueblo entendido, ¿cierto? Como pueblo sabio de Dios, que tenemos los principios, que conocemos del santuario, que conocemos qué está haciendo Jesús en este momento. La pregunta es, ¿qué debe cambiar en mi vida? ¿Qué es lo que debo de cambiar en mi vida? Porque Cristo hizo toda la tarea. Ahora me corresponde a mí hacer la mía. ¿Qué cosas hay en mi vida que todavía, como el israelita antiguo, llevaba el corderito, que porque cometió un error, un yerro, y otra vez, y eso se repetía tan repetidamente, que se convirtió en una costumbre? Personas que piden perdón por lo mismo. Y la pregunta es, Dios puede perdonarlo y Dios lo perdona, pero ¿hasta cuándo vamos a vivir en esa situación? ¿No es acaso el Rey del cielo quien está borrando los pecados, quien está examinando los casos, y otra vez aparece allá esto? ¿Qué debemos de hacer nosotros?
pues estar en armonía con el cielo. Cristo está borrando. Pablo dice, cuidad vuestro cuerpo, porque el cuerpo suyo es el templo del Espíritu Santo. Y así como Jesús está limpiando los pecados del cielo, también nosotros limpiando los pecados de nuestra alma, ¿cierto? Aunque la sangre de Cristo habría de liberar el pecador arrepentido de la condenación de la ley, no habría de anular el pecado. Este queda registrado en el lugar en el santuario hasta la expiación final. Expiación final. Entonces, en virtud de la sangre expiatoria de Cristo, los pecados de todos los que se hayan arrepentido sinceramente serán borrados de los libros celestiales. De esta forma, el santuario será liberado o limpiado de los registros del pecado. Nuevamente reitera lo mismo. Eso lo dice en Patriarcas y Profetas, página 357 y 358. Y aquí es la pregunta esta. Estoy yendo muy rápido, porque eso a mí no me gusta. Siempre digo, no es una predicación, es pregunte y paramos. Y si usted no sabe, no podemos continuar hasta que realmente quede claro, ¿cierto? Porque la idea es aprender y enseñar y que todo quede muy claro y no llevar un coso así que uno diga, ay, no, muy bueno todo, pero no entendí nada. No es la idea. Bien, bien, ¿está bien? Muy bien. La pregunta acá es, muchos enseñan que los santos no serán sin pecado hasta la segunda venida de Cristo. Es decir, cuando venga Cristo seremos santos, ¿cierto? Pero tal enseñanza resulta en dejar al lado la doctrina de la purificación del santuario previa a la venida del Señor Jesús y lleva al rechazo de la expiación final en el lugar santísimo y el sellamiento que tendrá lugar en la mente de los 144,000, primeros escritos 254. Quiere decir que he escuchado y gente que enseña que ni usted ni yo dice, y son palabras satánicas, ¿cierto? Son palabras satánicas, porque esos son argumentos de Satanás. Dice, hermano, la ley de Dios, eso es imposible guardarlo. Eso nadie lo guarda. ¿Quién va a ser capaz de hacer eso? Pero es contrario a lo que dice el Señor, porque Apocalipsis 14, Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14 muestran un grupo de personas que son sellados. ¿Y quiénes son sellados entonces? Son personas, ella lo describe, son personas que no se han contaminado, que no dicen mentiras, que se apartaron. Y aún describe una escena especial, un momento a futuro cercano, que dicen aún cuando la marca de la bestia, ¿cierto? Cuando la imposición del domingo y está sobre ellos, no cometen tal pecado. Son inocentes, santos, y no tiene culpa ni mancha sobre ellos, ¿cierto? Sobre ellos. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Es lo que el santuario hace. Hay un libro que es para de investigación. Los últimos 4 capítulos son muy buenos. Se llama El Santuario y su Servicio. Es excelente ese libro, pero me cautiva mucho el capítulo que dice la última generación. Y esa última generación nos habla con referente a nosotros, la última generación, y cita muchas cosas y nos muestra así partes de cómo era la vida de los hijos de Jacob y cómo esas personas llegan a ser se dice, eh, tipo, antitipo, yo no relacioné. Ellas, la vida de ellos es semejante a la de nosotros, ¿cómo estaríamos? Y cómo ellos, a través de sus vidas, vencieron sus defectos de carácter, sus pecados, y se asemejaron a Jesús, y por la gloria de Dios veremos a los hijos de Jacob en el cielo con la ayuda de Dios. Y se compara que nosotros somos exactamente igualitos a ellos, ese pueblo actual previo a la venida de Jesús, con defectos de carácter, con rabias, con sus cosas, todo. Pero el Señor trabajando poderosamente en su mente y en su corazón para que deje toda aquella cosa que lo aparta y al final un grupo de personas de cada una de esas tribus vencerá en el nombre de Jesús. Y la gente dirá, se parece a Jesús. Es Jesús en esto y en aquello. Entonces la pregunta es, ¿se puede guardar la ley de Dios? La ley de Dios puede morar en el corazón. La ley de Dios es
puede usted hacerla naturalmente, ¿cierto? Naturalmente, que es el propósito, el fin de Dios, que usted y yo reproduzcamos su santa ley en nuestro corazón. Romanos 8:19, porque el anhelo profundo de la creación es asegurar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Cuando se haya realizado, vendrá el fin. Dios habrá cumplido su plan, habrá cumplido que Él es veraz y Satanás mentiroso y su gobierno estará vencido. Hay un texto que la gente como adventista relacionamos mucho y que se me viene hacia la mente, pero le estoy viendo la cita, pero se me viene hacia la mente porque siempre que hablo de esto, se me llega hacia la mente. Y es una frase que como adventistas conocemos y dice, porque lo único que vamos a llevar al cielo es nuestro. Tan bonito, se la sabe. Muy bien, pero realmente yo me puse a investigar esa frase y la frase no es así. La frase dice así, eh, lo voy a parafrasear porque no la recuerdo exactamente así, pero dice así, eh, los corazones, las personas que son semejantes a Cristo, que han renunciado de su vida pasada, que empiezan un nuevo camino y que se asemejan al carácter de Jesús, es lo único que ellos llevarán para la dieta. Tenemos que primero parecernos a Jesús en esta tierra para así ya el Señor perfeccionar nuestro carácter. Pero esperamos que venga Jesús y cuando Jesús venga ya nos va a santificar. No, dice Elena de White, también en el libro Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, en unas partecitas por ahí le estoy viendo, dice, nosotros tenemos que trabajar nuestra mente, el propósito de Dios nos llevará el fin último, que nosotros seamos semejantes a Jesús en carácter. Qué maravilloso, el fin de Dios. Allí por allá muy adelante, ahí nos sale. Hay algo que se hace con las personas. Cuando una persona se relaciona lo que se hace en el cielo y lo que se hace en la tierra en la vida de la persona. Número 1, son librados del pecado y justificados en Jesús. Eso es lo que se está haciendo. Hay unas referencias bíblicas que las anoté acá, que es Romanos 6:22, 2 Corintios 5:17. Y allí menciono unas características que es de un nuevo nacimiento. Y esas personas cuando empiezan a tener ese nuevo nacimiento, ¿cierto? Necesitamos nacer en el espíritu del Señor y por resultado de ese nacimiento, nosotros, la Biblia que la tenemos ajena y que no nos gusta leerla, en ese nuevo nacimiento empezamos a tener sed y ansiedad por estudiar su santa palabra. En ese nuevo nacimiento que necesitamos nacer, empezamos a practicar, no solamente a leerla, sino a practicarla y enseñarla. Porque no solamente, ay, tan bueno la Biblia lo que dice, sino que eso que yo aprendí, lo vivo, lo practico y lo enseño. Porque empezamos con un nuevo nacimiento. Empezamos también con ese nuevo nacimiento que necesitamos a obedecer su santa ley, porque esta carne, este cuerpo, es contraria a la ley de Dios. La ley de Dios es espiritual, este cuerpo es carnal. A este cuerpo le gustan las cosas carnales. Y si usted hace una analogía de su vida, en lo que usted peca, generalmente, usted se pone a pensar y dice, usted no comete ningún pecado que no le guste, ¿sí o no? Usted comete un pecado es porque le gusta, que es su lucha, sí, pero le gusta eso y por eso pecó, ¿cierto? Pero nosotros, esta ley nos dice, está mal hecho eso. El Espíritu Santo habla poderosamente y le dice, quiero que tu ley esté en ti y eso que estás haciendo no está fuera de los principios. Apártate de eso. Y uno empieza en la vida cristiana a decir, sí, no debo decir tantas mentiras, no debo de matar, porque a veces matar no es solamente disparar, quitarle la vida, ¿cierto? Hay un libro que se llama Los 10 Mandamientos y explican cada uno detalladamente, léaselo y ahí explica cómo es que uno mata, cómo es que uno roba, todo detalladamente. Pero Dios quita esta mentalidad y empieza a procesarnos esa mentalidad de Cristo Jesús.
Oiga, una persona convertida al Señor, ¿sabe qué? Se preocupa por las almas. Primeramente se preocupa por su vida. ¿Cómo estoy delante del Señor? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? Señor, ¿a usted le agrada que yo me vista así? ¿Estoy bien? Señor, ¿a usted le agrada, Señor, que yo me coma esta comida? ¿A usted le agrada? Señor, ¿a usted le agrada que yo tenga estas amistades? Señor, ¿a usted le agrada que yo entre a este lugar? Señor, ¿a usted le agrada todas esas cosas? Ya empieza usted a preguntarse, a decirse y a hablar con el Señor y decir, eh, Señor, es tu voluntad y no la mía, porque la ley de Jehová es lo que permite que usted empiece a cambiar y a ser alguien parecido a Cristo Jesús. Tienen el Espíritu Santo, por tal motivo son sellados en el carácter de Cristo Jesús. Y cada que abandonamos algo, nos parecemos más nos parecemos más a Cristo, ¿cierto? Nos parecemos más a Cristo, más a Cristo. Y el fin último es llevarnos. Eh, Hermanos, qué bueno fuera que nosotros fuésemos o Dios nos permitiese ver a Cristo venir por segunda vez. Si eso fuera así, hermanos, si ya fuera así, que según estudios proféticos dice que estamos como el pueblo de Israel. ¿Qué dice la lección? Estamos, vea, caminando, pero tan cerca a la Canaán celestial, que el Señor, ¿sabe qué? El Señor tiene a esta iglesia trabajando fuertemente para representarnos al último, como última generación. Oiga, la última generación. Y es donde el Señor trabaja. Solo recibirán el sello de Dios los que son semejantes a Cristo en carácter. Cuando la iglesia de Dios reproduzca el carácter de Cristo, entonces el Señor vendrá por su iglesia porque está preparada. Dice el comentario del adventista hablando del sello de Dios. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Cristo los hace santos. Maranata 2:42. En su mente ni en su cuerpo reina el pecado, según Maranata 2:42. Lo que el Señor hace es simplemente para ir una recopilación de lo que hemos dicho es, una persona, el trabajo que hace Dios con una persona cualquiera es como el que repara, ¿cierto? El que repara un televisor, un carro, un mueble y cualquier cosa. Encuentran algo en mal estado y lo quiere, una silla, por ejemplo, está mala, y está así como con su cosita, con beriberi, y él tiene todas las herramientas, la pule, la pinta y nuevamente la restaura y queda hermosa, ¿cierto? Eso es el procedimiento de todo lo que hace. Dios, a través del Espíritu Santo, desde que nacemos, si nacemos en X lugar, no en la iglesia adventista, sino en el mundo, donde sea, el Señor trabaja con usted, en algún momento de su vida conoció a Jesús y desde ese momento Jesús usted llevó 12, póngale en mi caso mío, a los 16 años, el Señor me rescató y de ahí hacia allá tenía muchos pecados. El Señor prometió, yo te perdono los pecados, yo le creí, me arrepentí, los abandoné y empecé a caminar con Él. De esa vida hacia allá, el Señor dice, te bautizaste, entonces quedó en el olvido. Pero de aquí en adelante empezamos a caminar otra vida que es como cristiano. Allá era en el mundo y acá soy cristiano. Pero resulta que en la vida cristiana yo tengo problemas, luchas y todo eso. Ya el Señor lo sabe, pero el Señor empieza a pulirlo, a pulirlo, a pulirlo y a pulirlo y a pulirlo, hasta que llegan dos momentos. Uno, cuando usted se muere y dos, cuando Cristo viene por segunda vez. Generalmente algunas personas, hasta que su vida, que es el más cercano, ¿cierto? Más cercano, por decirlo así, que muchos mueren ahorita con el COVID, tantas pandemias, tantas cosas, la gente muere, ¿cierto? Y trabaja tal manera que ya usted y yo, eh, el Señor a través de su vida trabaja para que usted sea un nuevo ser, una nueva persona y podamos vivir con Cristo
en la Canaán celestial, que es en el cielo, ¿cierto? Y nuevamente allí empezará Cristo nuevamente a trabajar con nosotros personalmente, ¿cierto? Personalmente. Sin embargo, la pregunta de siempre o la gran pregunta o el gran conflicto que siempre ha desarrollado Satanás es sobre nosotros, sobre su iglesia, y dice que nuestra iglesia es nacida de profecía y por ende Satanás tiene sus ojos y sus manos sobre nosotros. Entonces, allí podemos ver que cuando Cristo toma esta iglesia, Satanás empieza y dice, la gente que guardan los mandamientos, sus hijos, así, entonces dice, el plan de la salvación necesariamente incluye no solamente el perdón del pecado, sino la restauración completa. La salvación del pecado es más que el perdón del pecado. La santificación es apartarse del pecado y indica la liberación de su poder y la victoria sobre él en el nombre de Jesús. Cuando Jesús nos perdona, no solamente nos perdona, sino que nos da poder para vencer toda cruel tentación en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay poder para vencer. Todo aquello que viene ya está ganado. ¿Cuál es la decisión? La suya, en que usted decida pecar o no pecar. Ese es el principio que Dios va a respetar siempre. Tú decides, ya todo está hecho, pero en ti está, pecas o no pecas. Pero la victoria ya está asegurada. Su vida ya está asegurada, pero depende de nosotros a veces que como humanos nos dejamos llevar por las cosas carnales. Pero Dios nos capacita de todo poder cuando nos encomendamos en sus manos. Hermano, que yo no soy capaz. Usted bien tiene razón. Usted no es capaz, pero Cristo sí es capaz. Él puede. Y si usted lucha solo, nunca lo va a hacer. Pero si lucha en el nombre de Jesús, hay poder en su nombre, hermanos. Hay poder en su nombre. Dios nos da la victoria. Así sucederá con la última generación de hombres que vivan en la tierra. Queda revelado el poder de Dios para santificación. La demostración de ese poder es la vindicación de Dios. Dios eliminará cualquier acusación que Satanás haya presentado contra él. En la última generación, Dios quedará vindicado y Satanás quedará derrotado. Lo que el Padre se está jugando ante todo el universo, se está jugando con usted y conmigo, se la está jugando toda, confía ciegamente en usted, que usted lo va a representar poderosamente, que usted va a decidir por el Señor, porque Él lo ha hecho, porque ha trabajado toda su vida con usted para ello. Por medio de Dios hará la demostración final de nosotros, de lo que puede hacer con la humanidad. Tomará a los más débiles de los débiles, a aquellos que llevan todos sus pecados de sus antepasados, y en ellos mostrará su poder. Oiga, hermanos, han pasado ya alrededor de 6.000 años de pecado, y sobre ese peso del pecado se levantará una generación que probablemente somos nosotros, y será débil, oiga, débil, de los débiles de entre los débiles, pero en ella se manifestará el poder de Dios. En ella el Señor dirá, Él es débil y puede hacerlo. Sino que lo necio del mundo, dice la Biblia, escogió Dios para avergonzar a los sabios, a los débiles del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. 1 Corintios 1:17. Estarán sujetos a toda tentación, pero no pecarán. Demostrarán que es posible vivir sin pecar. Esta generación, es decir, que hará la demostración que el mundo ha estado esperando y para la cual Dios ha estado haciendo los preparativos. Será evidencia para los que el evangelio puedan realmente salvar. Hasta lo sumo, Dios será hallado veraz en sus edictos. Hay un himno que dice, tentado no cedas, ¿cierto? Tentado no cedas. No llegue la tentación, no cedas.
cante himnos, pida victoria en el nombre del Señor Jesús. Hermanos, si hay poder en el nombre de Jesús, nosotros tenemos poder y el Señor nos manda ese poder para vencer. Cuando Satanás lance la declaración, porque Satanás en esta última generación, en su pueblo, nos acusa y dice, nadie puede guardar la ley. Es imposible. Si alguno puede hacerlo, que lo haga hecho, muéstreme en dónde están los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Sabe? Ataque y ataque. Dice, ¿quiénes? ¿Pero quién? Y entonces Dios tranquilamente con su infinita sabiduría dice, ahí es la respuesta, Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de mis santos, los que guardan mis mandamientos y tienen la fe en Jesús. Dios ya confirmó a futuro que hay un grupo de personas que honrarán su santa ley. Cuando Dios ordene a los hombres que guarden su ley, no cumple el propósito de voluntad de carácter en tener tan solo unos pocos hombres que la observen precisamente lo suficiente para que demuestren que se puede hacer. No está de acuerdo con el carácter de Dios elegir hombres destacados, de propósitos firmes y de magnificencia preparación para demostrar por ellos que puede hacerlo. Está mucho más en armonía con su plan hacer tales sus requerimientos que aún los más débiles no necesitan fracasar, de manera que nadie que pueda decir jamás que Dios pide lo que unos pocos no pueden hacer. Por esta razón, Dios ha reservado su mayor demostración en la generación final. Esta generación lleva los resultados del pecado acumulado. Si los débiles son los miembros de esta generación, viene Satanás, los sopla y se caen. Somos débiles. Cualquier acechanza de río, se van débiles. Pero con estos, con nosotros, son los que el Señor ha trabajado. Si los débiles son los miembros de esta generación, si hay quienes sufran de las tentaciones heredadas, son ellos. ¿No ha sido usted tentado hoy, todos los días, a cada instante, con su familia, por el trabajo, por lo económico, por la salud, por tantas cosas? Si los hay, somos nosotros. Y con nosotros está trabajando el Señor. Si alguno tiene alguna excusa por cualquier debilidad, son ellos. Señor, podemos decir, es que es mucho, son ángeles, demonios contra nosotros, estamos solos. El cual, pero Dios está trabajando por nosotros. Si por tanto ellos pueden guardar los mandamientos de Dios, nadie de ninguna generación tiene una excusa de no haberlo hecho jamás. Quiere decir que nosotros mostraremos ante el mundo que ninguno puede decir, es que porque yo nací en esta generación o yo viví aquí, por eso me perdí. No, ninguno, porque por nosotros cae todo eso y en nosotros diremos, Jehová Dios es nuestro Dios, a Él le creemos y a Él le obedecemos. Dios está listo para el desafío porque Satanás lo desafía. Ha estado aguardando su tiempo. La manifestación suprema ha sido reservada hasta el continente final. De la última generación, Dios elegirá a sus escogidos, no a los fuertes, no a los poderosos, no a los que se gocen con honores y riquezas, no a los sabios o encorvados, sino a personas comunes y corrientes. Y por medio de él, Dios demostrará su poder. Hay un libro que se llama, no es un libro, es como un artículo pequeño, pocas hojas, lo que Cristo hizo en Jesús puede hacerlo en ti también. Así se llama. Y ese ministerio que hizo con Jesús menciona allí, así exactamente Cristo trabajará con cada hombre que se arrodille, se busque su rostro, se encomiende a Él. Dios puede hacer lo que hizo en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Pero mire, Satanás acusa a la iglesia, dice, ha sostenido que aquellos en los pasos, Satanás ha sostenido que aquellos en los pasos sirven a Dios, lo hicieron por motivos que Dios los ha mimado y que él, Satanás, no ha tenido libre acceso a ellos. Si les hubiese dado permiso para presentar su causa de ellos, habría caído, pero él sostiene que Dios ha tenido miedo de hacerlo.
Dice Satanás, dame una oportunidad justa y yo ganaré. Y así, a fin de callar las acusaciones de Satanás, para hacer evidente que el pueblo de Dios es fiel y verdadero. Satanás siempre se presenta delante de Dios acusando a la iglesia y le dice, pero es que usted como protege tanto a su iglesia, la tiene tan consentida y Dios ama tanto a esta iglesia, a cada uno de sus miembros, que por usted hay un surco de ángeles aguardándolo para que Dios no le pase nada a las señales del enemigo. Y aún así, si usted pide, Señor, ayúdame, sálvame de esta tentación, ayúdame, Señor, yo no quiero pecar, el Señor manda ángeles poderosos para acechar a Satanás. Hermanos, y Dios desea de nosotros que le busquemos, que si le sirven, dice Satanás, suéltemelos, déjelos libres para yo aceptarlos y verán, así como acusaba Job, a ver si no se rehúsan a su fe, que le sirven por lealtad sin relación con la recompensa para limpiar su propio nombre y las acusaciones de Satanás para demostrar a los ángeles y a los hombres que su ley puede ser observada por los hombres más débiles en las circunstancias más desalentadoras y difíciles. Dios permite que Satanás pruebe a cada uno de sus santos hasta lo sumo. Esto Dios permitirá que esto se dé, pero serán amenazados, torturados, perseguidos, según el registro que aparece en Apocalipsis 13:15 con la bestia, ¿sabe? Cuando se dé el decreto dominical, eventos de los últimos días, conflicto de los siglos, narra detalladamente cómo cada uno de nosotros, algunos se apartan de la fe, que ya están siendo trigados, ¿cierto? Algunos continúan, algunos son en la cárcel, quemados, tantas cosas, porque ya se les permite que, a ver, muéstrame los fieles, y el Señor muestra sus fieles, y somos nosotros. Entonces, son tentados, son perseguidos, resistirán la prueba, los ojos humanos serán imposibles. Si tan solo Dios acudiera en su ayuda, todo iría bien. Están resueltos a resistir al maligno. Si es necesario, pueden morir, pero no necesitan pecar. Satanás no tiene poder ni lo ha tenido jamás. Resultado, hermanos, a veces uno dice en la iglesia, otra vez sábado, ¿cierto? Otra vez sábado, venir a la iglesia. Pero ese otra vez sábado me está preparando para ese evento futuro que se nos avecina. Cada que venimos a la iglesia estamos confirmando que estamos de parte de Dios, que su ley está con nosotros y que en sábado venimos y dejamos de hacer nuestra voluntad y permitimos estar en la presencia del Señor para tener fortalecimiento. Pero hay personas que son probados, ya no necesitan una ley dominical, pero los prueban en sus trabajos. Bueno, si no me trabaja el sábado, se me va porque es importante en su área, necesitan que usted esté ahí. Y la persona dentro de sí empieza a decir, ¿será que trabajo? ¿Será que sí? Un sábado sí, un sábado no, son 3 horitas, 4, bueno, no sé. Y decide, quebrantó la ley de Dios. Pero en esas pequeñas cosas, cuando usted dice, no, primero es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si ha de morir, muero. Si ha de hacer lo que sea, no importa. Los hebreos dijeron, si el Señor no nos salva, no importa. Si morimos, morimos, no importa. Pero mi fidelidad a Dios es permanente y eterna. No puedo haber méritos ni circunstancias que me aparten de su ley. La actitud, la devoción y la constancia, el trabajo, es el resultado de mucho tiempo, no de un momento de decisión constante. La lucha y las pruebas que se ganan son de prueba tras prueba tras prueba. Cuando David venció a Goliat, vinieron más gigantes y empezó uno a uno a derribarlos, hasta que se convirtió en un alguien fuerte y poderoso. Así nosotros venzamos en el nombre de Jesús. Ya no, Satanás por aquí no hay donde. Entonces por eso, hasta que su mente sea como la del Cristo Jesús. Aquí dice, en el asunto de mayor importancia del universo no es la salvación del hombre, por lo importante que parezca. Lo importante es que el hombre de Dios puede limpiar de las falsas acusaciones hechas a Satanás. La controversia está cercana a su fin.
Dios está preparando a su pueblo para el último gran conflicto. Satanás está preparando también la crisis que nos espera y decidirá en la vida del pueblo de Dios. Depende de nosotros, como dependiendo de Job, debemos depender de Dios como Job dependió de Dios. Demostrar con nuestro testimonio el carácter de Dios que está guardada su santa ley. Queridos hermanos, voy a leer un último parrafito que me dice acá. Voy a leerlo acá, dice: ahora estamos viviendo el gran día de la purificación del santuario. Todo pecado debe ser confesado y por la fe enviado al juicio. Mientras el gran sumo sacerdote entra en el lugar santísimo, el pueblo de Dios tiene que encontrarse cara a cara con Dios. Debe saber que todo pecado ha sido confesado y que no queda mancha alguna de pecado. La purificación del santuario celestial depende de la purificación del pueblo de Dios en la tierra. Cuán importante es, pues, que éste sea santo y sin culpa. Todo pecado puede ser consumido en ello, a fin de que pueda subsistir la vida de un Dios santo a pesar del fuego devorador. El hombre, estamos invitados entonces a vencer el mundo, la carne y a Satanás. Y mire lo que dice: los que venzan al mundo, la carne y al diablo serán los favorecidos, que recibirán el sello de Dios vivo. Los que no sean los que sean limpios de manos, cuyos corazones no sean puros, no tendrán el sello del Dios vivo. Los que estén pretendiendo el pecado, ejecutándolo, serán pasados por alto. Solo los que en su actitud ante Dios ocupen el lugar de los que se arrepintieron y confesaron sus pecados en el grande y verdadero día de la expiación, serán reconocidos y señalados como dignos de la protección de Dios. Todos nosotros somos llamados a eso. La victoria ya está en Jesús. No tengas miedo. Hoy puedes pedirle perdón si es que le has ofendido a Dios o a alguno de sus mandamientos. Dios puede hacer grandes cosas en tu vida y hoy las está haciendo. Santiago 7:4 dice: sed pues sujetos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Acerquémonos a Dios y él se acercará a ustedes. Limpien sus manos de pecadores y ustedes de doble ánimo, que los que dudan, purifiquen sus corazones. Jehová les bendiga. Que Dios pueda purificar su alma, pueda restaurar ese santuario que es su ser y que su santa ley pueda morar en su corazón. Es mi deseo y oración. Voy a tener